Un programa de la sociedad National Geographic. Bienvenidos al explorador de National Geographic. Detrás de cada emocionante escena filmada, ha habido un fotógrafo. Oculto tras su cámara, no está a la vista de los espectadores, pero sí está expuesto a los peligros de aquellos a quienes filma. Animales que fácilmente podrían herirlo gravemente o darle muerte. Cataclismos de la naturaleza que podrían hacerlo desaparecer. O combates entre seres humanos, llevándolo más y más cerca, al epicentro de la violencia. En ocasiones solamente está su cámara, separándolo del peligro de muerte. Otras veces su defensa ante el peligro se reduce a la mínima expresión. Pero siempre tiene el impulso de ignorar la protección, de salir de la jaula y acercarse más, desafiando los límites, llegando a lugares donde los límites no se conocen, presionando a la suerte con gran valentía para que queden claramente establecidos y volver a desafiarlos. Fotógrafos intrépidos. El fotógrafo es David Breashears, filmando un ascenso sobre hielo en New Hampshire. ¿Acción? Solo vigila tu pierna sobre mi primer plano. Para hacerlo bien, Breashears debe ascender tan bien o mejor que el alpinista. Avanza. Mientras el alpinista piensa en el ascenso, Breashears piensa en el ascenso y en la filmación, en la posición de la cámara, los ángulos, la lente y los cambios de luz. Y también en la narración de los sucesos y en el equipo. Él se anticipa a todo, incluyendo el ascenso. Breashears es uno de los alpinistas fotógrafos más destacados. Ha participado en 6 ascensos al Monte Everest, llegando 2 veces a la cima con su cámara. El trabajo nunca termina. Uno no puede acostarse en la noche simplemente a descansar y a dormir. Siempre hay alguna revisión del equipo, o cargar la cámara para el día siguiente, o prepararse mucho mejor que los demás. Eso es preciso, eso representa despertarse más temprano, estar listo antes, ya en posición, cuando ellos empiezan su ascenso o dejan el campamento. No importa si se tiene frío y no importa si hay cansancio, o si se tiene hambre, uno va adelante. Para los años 20, los fotógrafos ya estaban viajando a exóticos lugares muy lejanos a filmar la vida salvaje y sus aventuras. Uno de los lugares más espectaculares era África. Los americanos que quedaban en casa nunca habían visto imágenes como estas y se mostraban emocionados. Esta era la edad dorada de la exploración fotográfica. Carl Akeley fue un personaje extraordinario de aquella época. Un taxidermista norteamericano que se fue al África a cazar sus propias piezas.
Al tratar de matar a un leopardo, solo lo hirió. La bestia contraatacó y finalmente la pudo matar con sus propias manos. La tenacidad de Akeley para registrar detalles muy precisos en su trabajo profesional lo llevaron a la fotografía, y su frustración al querer filmar escenas de rápido movimiento lo llevó a inventar una mejor cámara para las fotografías de acción. Esta muy particular cámara Akeley revolucionó la fotografía en escenarios naturales y también fue usada para filmar noticieros, combates de la Primera Guerra Mundial y películas de Hollywood. En África, Akeley trabajó algunas veces con la famosa pareja de cineastas Martin y Osa Johnson. Como cineastas, a los Johnson les interesaba menos el cine documental que la película sensacionalista. Recorrían el África en safaris fotográficos muy elaborados, buscando fuertes emociones y desafiando el peligro, exagerando sus aventuras cuando era necesario, haciendo ediciones muy habilidosas o preparando escenarios, ocasionalmente llegando a payasadas que ahora parecen una sátira de una época muy remota. Los Johnson eran una pareja con mucho encanto. Martin era un típico americano de un pequeño pueblo en Kansas, quien se inició como cocinero de Jack London. Osa era una cantante que nunca había viajado hasta que Martin se la llevó a una vida que ella resumió en el título de su autobiografía, Me casé con la aventura. Con Gorila, aventuras en África. En el agua, los cocodrilos son especialmente agresivos. Atacan a las víctimas de un bote que naufraga como si fueran una jauría de lobos. Si una persona cayera al agua aquí, sería devorada en un par de minutos. Empezamos a sentirnos preocupados porque uno de ellos podría atacar la embarcación. Y de hecho, este monstruo lo hace, dándonos un gran susto. A pesar de sus trucos, a los Johnson se les reconoce actualmente como cineastas intrépidos de mucho talento. Desarrollaron técnicas para filmar en exteriores, sobreponiéndose a un gran cúmulo de dificultades de logística y sufrimientos personales. Sus películas, incluso con momentos que ahora parecen tontos, son prodigios de realización. Debe haber sido increíble ir allá, con cámaras rudimentarias, transportación deficiente. El que lograra sacar material filmado de África es casi un milagro. Wolfgang Bauer, quien ha fotografiado la vida silvestre en toda clase de condiciones por todo el mundo. De todos los animales que he filmado, debo decir que los primates son tal vez los más simpáticos. Se nos parecen mucho. En el caso de los orangutanes, nos tuvimos que subir a un árbol de 50 metros en Borneo para poder entrar en su ambiente. Siempre se les había filmado desde abajo y queríamos filmarlos de cerca. Así que fuimos a traer el equipo necesario, nos subimos a los árboles y de pronto estábamos frente a frente con los orangutanes. Luego ellos vinieron y bajaron y subieron también. Estaban justo arriba y nos mojaron. Yo los estaba viendo y ¿qué podía hacer? Yo estaba indefenso y un animal decidió mojarme. Todo lo que hice fue bajar la cabeza y esperar que no durara mucho. Ahí estábamos a más de 50 metros sin gran protección. Después se presentó la oportunidad y nos atamos a la rama de un árbol más bajo y empezamos a filmar. Pero de pronto vimos que un orangután jugaba con nuestro punto de apoyo allá abajo.
Y hubo una gran preocupación. Desde luego traté de gritarle, de arrojarle algo y luego bajamos de inmediato para ahuyentarlo. Mirar a través de la cámara cuando se filma la vida salvaje o algo que puede ser peligroso da una falsa idea de protección. Es como si se observara el televisor y uno no entendiera que el peligro puede estar a unos cuantos metros. Yo estaba filmando y de pronto me vi en el centro de una pelea. Yo era un simple espectador, pero una hembra se aproximó, me agarró de la mano y me mordió. Y me hizo sangrar bastante. La única arma que tenía era mi cámara, que es una pieza de equipo que vale $50,000. Pero en un caso así la utilicé. Y golpeé a los chimpancés con mi cámara y corrí de vuelta al agua donde había protección. Al perseguir animales a través de los años, me han mordido, rasguñado, atacado un sinnúmero de coyotes, tigrillos, leopardos, jaguares, orangutanes, chimpancés y desde luego otras pequeñas criaturas que no han sido muy venenosas. La naturaleza y los animales me dan tantas satisfacciones ¿qué rayos? Algunas mordidas y algunas heridas o enfermedades menores no van a matarme. Va uno a estas filmaciones y se está con verdaderos profesionales que saben evitar los peligros y, por supuesto, parte de la diversión para el espectador es ver cómo se manejan los peligros. Filmando en el río Yukon de Alaska, Jim Lipscomb se enfrentó a un problema conocido para los fotógrafos de acción. Todo estaba demasiado calmado. Los balseros del Yukon navegaban suavemente a través de todos los peligros. Y Lipscomb estaba filmando un viaje aburrido. Pero luego llegaron a los rápidos llamados Five Fingers y de pronto empezaron a perder el control. Fue una especie de placer perverso cuando vi que la balsa se iba abriendo y abriendo y abriendo. Yo podía ver la playa claramente y veía que ellos iban derecho hacia ella. Esto se ve mal, muchacho. Sí, muy mal. Así que lo entendí. ¡Oh, Dios mío, estos sujetos al fin lo han logrado! Sí que se han metido en dificultades. Y eso me alegra. Y luego pensé, los acompaño. Y la pesada balsa se detuvo con el ruido más fuerte que he escuchado en mi vida. Y lo había filmado con 3 cámaras grandes. Fue una magnífica escena. ¡Cuidado, más a la derecha! ¡Agáchate! ¡Bravo, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Jim Lipscomb ha hecho películas sobre personas y sobre animales. Dice que las personas son más traicioneras. Pero fueron los animales que fotografió para El amenaza del oso polar los que le dieron una lección sobre el miedo. Todo empezó con su valiente insistencia de acercarse más a los osos. Cuando decidió en contra de filmar como se había planeado desde la seguridad de un vehículo llamado el coche de la tundra, su guía empezó a preocuparse. Así que le dije al guía, vamos a tener que salir del camión de la tundra para filmar. Y él dijo, no te puedo dejar salir del coche si el oso polar está más cerca de 20 o 30 metros porque son animales impredecibles. No se sabe qué harán y pueden llegar a ti en 3 saltos y revisarte. Y cuando terminan de revisarte, tú estás muerto. Y yo no quiero un fotógrafo del National Geographic muerto a bordo de mi coche. Así que le dije, de acuerdo, haremos una jaula. Sí, por favor. Varios. Yo no pensé cuando me introduje en la jaula que iba a sentir algún miedo especial o que estaba corriendo un riesgo. Y creí que iba a estar muy tranquilo. Pero luego, cuando el gran animal se aproximó a la jaula, de pronto me puse a pensar que esta era una experiencia muy especial y creo que por primera vez pude identificarlo en mi vida. Hablo del miedo.
Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Estaba respirando profundamente y trataba de no temblar porque quería sostener la cámara con firmeza. El animal llegó y lamió la lente. Quería probar el sabor de mi cámara. Y yo creo que pude experimentar un miedo atávico, creo, que estaba dentro de mí desde hace siglos, milenios de evolución hasta formarse el ser humano. Aquí no debo permanecer. Es necesario que huya. Esta cosa me va a aniquilar. Y me puse a temblar con una sensación de miedo hacia esa cosa, sabiendo todo el tiempo que estaba más o menos a salvo. Hay una tremenda carga de adrenalina y emoción que pasa a través de uno. Y uno está, sí, feliz de vivirlo, de experimentarlo. No sé si sea una adicción, porque haciendo memoria, después de pensarlo, digo, bueno, es una emoción que ya no me hace falta. No quiero volver a repetirlo. En 1914, la fotografía cinematográfica entró a un nuevo dominio, el mundo submarino. John Williamson era caricaturista y fotógrafo de un periódico de Virginia. Él tenía un gran ingenio y ocurre que su padre había construido un tubo flexible de 10 metros diseñado para trabajos de rescate submarino. Williamson se introdujo pronto dentro del tubo y a través de una ventana de observación a la que llamó fotoesfera, tomó fotografías fijas en 1913 y al año siguiente hizo la primera filmación realizada bajo el agua. Solo un año después, Williamson realizó el primer teatro filmado bajo el agua. Estas escenas son de su versión de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Los espectadores fueron cautivados por estas imágenes. A otros les fascinó la fotoesfera creada por Williamson. El eminente Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, lo visitó en 1922 y se pasó media hora observando por la ventanilla submarina. Williamson quiso hacer hincapié en la seguridad absoluta de sus instalaciones y llevó de visita a su esposa y a su pequeña hija. Las filmó observando la vida marina, incluyendo a clavadistas contratados para nadar frente a las cámaras. Al filmar en las Bahamas, atrajo tiburones a la zona, entusiasmados por grandes trozos de carne de caballo. No se apartaban del agua, sobre la fotoesfera. Lo que faltaba por hacer, desde luego, es que un fotógrafo nadando bajo el agua los filmara libremente. Un zoólogo austriaco, el doctor Hans Haas, estuvo entre los primeros en tratar de unir la exploración submarina con la fotografía. El doctor Haas experimentó con muchas cámaras diferentes y sus cajas, algunas de las cuales se llenaban totalmente de agua. Pero esto era auténtico vanguardismo. Se diseñaba equipo sin tener antecedentes, casi todo hecho a mano, improvisado, con poca sofisticación en cuanto a tecnología submarina y casi una total ignorancia de los peligros inherentes. ¿Cómo iban a reaccionar los tiburones ante un nadador tomándoles fotografías? La única forma de averiguarlo era sumergiéndose. En 1939, el Dr. Haas filmó escenas submarinas que entusiasmaron a los espectadores y encendieron la imaginación de futuros fotógrafos del mar.
La primera vez que Haas se metió al agua con su pequeña cámara de 16 milímetros y empezó a fotografiar tiburones de 2 y 3 metros en el Mediterráneo, era algo que nadie había hecho en el pasado. Así que no solo estaba usando nuevas técnicas, se preocupaba por cuestiones como el embolismo y otras cosas. También era el primero en enfrentarse a estos animales. Así que ahora sabemos que a la mayoría nos les podemos acercar. Pero aquellos sujetos, aquellos pioneros, Haas, Cousteau, no sabían que ese iba a ser el caso. Valientes primeros esfuerzos, muy emocionantes. Al Giddings ha filmado incontables documentales del océano y los segmentos submarinos de películas, incluyendo las de James Bond y una que se tituló La Profundidad. Ha logrado reunir una impresionante colección de filmaciones submarinas, pero es mejor conocido por su trabajo con los tiburones blancos. Al principio los filmó desde una jaula protectora y después lo hizo saliendo de la jaula. La primera vez en las jaulas, la mayoría nos íbamos al fondo, arrodillados y atemorizados al principio, porque estos monstruos de tonelada y media atropellaban las jaulas y las hacían moverse. Hoy en día, ya sé que si mantengo un buen contacto visual, soy bastante agresivo y estando en el fondo, lograré salir de la jaula, algo que he hecho, y realmente atemorizar a uno de estos monstruos y hacerlo huir. La primera vez que salí de la jaula ante el tiburón blanco fue una experiencia espeluznante. Avancé unos 2 o 3 metros manteniendo la jaula a mi espalda y con el primer animal que se me acercó, yo me incliné hacia adelante, no totalmente convencido de que él se iba a apartar, pero funcionó. Y continué separándome más y más de las jaulas. Y eventualmente, la última vez que fuimos a Australia, tenía 5 tiburones rodeándome a mí y a las jaulas. Yo estaba a 10 o 12 metros con los animales entre mi persona y las jaulas. Siempre hay preocupación, pero impulsado un poco por el sonido de la cámara y el espectáculo, uno decide correr el riesgo. Giddings ha corrido sus riesgos no solo con las más atemorizantes criaturas del océano, sino también con sus lugares más impresionantes, como las hipnóticamente bellas pero peligrosas aguas bajo la gruesa cubierta de hielo en los polos norte y sur. Sumergirse en el Polo Norte y, por supuesto, en la Antártica, creo que representan las incursiones más difíciles que he realizado en toda mi vida. Las temperaturas en el norte y en el sur de 60 grados bajo cero, la temperatura del agua al borde de la congelación y una capa de hielo sobre la cabeza con un espesor de 2 o 3 metros. Entrar en la Antártica es algo muy duro, duro para el equipo, duro para las personas. Hay todos los problemas habituales, particularmente los de filmar y captar imágenes, entrando por un agujero de 60 centímetros de diámetro, tal vez un poco más, con una dotación limitada de aire. Está uno en el fondo 40 minutos y cuando se acaba la dotación hay que buscar el orificio de salida. Si está uno en dificultades, si no está uno seguro por dónde entró o quiere uno bajar más, si sube uno bajo el hielo y trata uno de ver el punto, estando bajo la cubierta no podrá verse nada y en la mayoría de los casos las emergencias son más graves y es mucho más difícil el poder localizar el punto de salida y así lograr llegar al exterior. Las incursiones árticas son también de las experiencias más hermosas que he tenido. Es como penetrar a un mundo exótico y maravilloso.
Es preciso tener valor y es necesario estar motivado. Los mejores quedan cautivados y buscan la excelencia. Quieren volver con imágenes que nadie haya visto jamás en su vida. La cámara va a la guerra. Cada día registra la valentía y el heroísmo de nuestras tropas en combate. Pero casi nunca se ve la cámara o al hombre que la maneja, que corre los mismos riesgos para poder enviarnos sus imágenes. Esta película es El fotógrafo en la guerra, hecha durante la Segunda Guerra Mundial, pero con un saludo de admiración a los fotógrafos de la Primera Guerra. En la Primera Guerra Mundial colocaban sus cámaras a 50 metros del frente alemán. El hombre con el casco metálico y corbata de moño es D.W. Griffith, realizador de la gran película del cine mudo Nace una nación. Puede parecer un poco extraña ahora, pero emocionaron a los espectadores de entonces con las primeras tomas de un tanque entrando en acción. En la Segunda Guerra Mundial, los cineastas más notables, entre ellos John Ford, John Huston, William Wyler y Frank Capra, produjeron documentales de guerra trabajando en Hollywood con filmaciones de combates filmados por fotógrafos civiles y militares. Les presento a Jack Ramsey, de la compañía Movietone. Su misión es una incursión diurna sobre la Europa ocupada. Su principal preocupación es su cámara. Está cuidadosamente y perfectamente fijada en la puerta de un bombardero. Está cubierta con una frazada eléctrica para evitar que su motor se congele. Todo está listo ahora, excepto por su máscara de oxígeno y sus guantes de trabajo. No son fáciles de manejar, pero son indispensables. A estas terribles alturas sí han de lograrse imágenes como ¡fuera bombas! Jim Wright, quien viene en otro bombardero, continúa el trabajo de líder sobre una ensenada italiana, buscando aniquilar todos los submarinos enemigos. ¿No creen que sus dedos temblarían con la gran emoción? Las fotografías demuestran una gran serenidad. La invasión anfibia de Tarawa, la isla del Pacífico, en 1943, fue una de las batallas más sangrientas en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Una película documental sobre la batalla fue filmada por un combatiente de la Marina y después obtuvo un premio de la Academia del Cine. Yo estuve en Tarawa. Este es el cuarto de edición de las películas de la Armada y el Ejército, donde las filmaciones de guerra logradas por diversos combatientes llegan de todas partes del mundo. El sargento de la Marina, con la medalla de experto, es Norman Hatch, de 22 años, oriundo de Boston. El sargento Hatch desembarcó en el primer grupo en la invasión de Tarawa, armado con una pistola y una cámara de mano, y volvió con un registro filmado de la batalla en la isla que parece haber sido hecha a través de la mira de un fusil. Déjame ver eso. Es de las mejores escenas de combate que he visto. Sí que lo es. Y cuando un soldado le dice eso a un marino, es cierto. Tuve suerte. Hoy en día, Norman Hatch tiene vivos recuerdos de su desembarco en Tarawa, con otros marinos fotógrafos que no tenían idea de la fiera batalla que estaban por iniciar. No sabían que iban a tener la oportunidad de ver al enemigo a tan corta distancia que ambos bandos iban a aparecer en los mismos cuadros de la película filmada. No sabían que, a pesar de su entrenamiento, la filmación de combate era algo que tendrían que aprender al ir avanzando. Cuando llegamos a Tarawa, la única experiencia que se tenía en la Marina haciendo una historia de guerra filmada era Guadalcanal, y eso representaba muy poco. Así que, en consecuencia, cuando nos dispusimos a ir, realmente fue algo improvisado, ustedes entienden. Todo el mundo iba a ir por su cuenta. Mi idea básicamente era que si los muchachos podían llegar a pelear y hacerlo bien, nosotros tendríamos que hacer un buen trabajo de fotografía. Teníamos la salida cubierta con ametralladoras y fuego de fusiles. Los japoneses seguían emergiendo, tratando de nulificar a las ametralladoras. Ahí está uno. Ese tiene a uno en la mira. Ahí va un gran grupo.
Muchos buenos amigos de la unidad ya no estaban presentes. Me alegra haber filmado todo esto. Porque cuando uno recuerda a los bichos a quienes combatió y lo que ellos representaban, y cuando uno ve la bandera y piensa en la libertad que simboliza, uno comprende que la causa era muy justa. Vietnam, una guerra diferente y una nueva raza de fotógrafos. El fotógrafo Norman Lloyd, en misión para el noticiero de la CBS, filmó y registró estas escenas. Cuando la compañía Bravo llegó a un gran complejo fortificado de los comunistas, 10 kilómetros al norte de la frontera vietnamita. El grueso de la fuerza militar aparentemente se había retirado, pero un grupo de guardias aún estaba ahí para tratar de entorpecer el avance norteamericano. ¡Están escondidos tras los árboles! ¡Deprisa! ¡Ten cuidado! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Deprisa! Norman Lloyd, de Australia, era un estudiante que abandonó la escuela, un cazador de canguros, un solitario que reñía en las cantinas. Él se fue a Vietnam por su cuenta, reemplazó a un fotógrafo de la CBS que había desaparecido en acción y se quedó 4 años. Ganó 2 premios Emmy y se ganó el prestigio de tener un valor que a veces parecía locura. El general Westmoreland estaba efectuando una gira y había una base de combate que estaba en dificultades y yo realmente deseaba ir a esa base. Sabía que estaban en pésima situación allá y yo deseaba ir. Así que me le puse enfrente y le dije, general, yo quiero ir a la base de combate. Y le di el nombre de la base. Él me vio y dijo, hijo, tú no quieres ir allá. Pero yo le dije, sí, señor, y él dijo, no quieres. Y esa base fue arrasada, creo que al día siguiente o algo así. Pero yo realmente deseaba ir allá. Pero yo desde luego hice el intento. Había una gran competencia entre las 3 grandes redes por filmaciones de combate. Eran muy importantes las filmaciones de combate, representaba acción y era lo que realmente deseaban. La presión nos llegaba de Nueva York. Había mucha presión sobre las personas y los corresponsales también, y hacia los equipos sí se fallaba en conseguir el relato. Y esto ocasionó decesos, ya que las personas hacían tonterías por la presión que sufrían. Ellos salían y fallecían. Definitivamente esto pasó y otras personas murieron también debido a la presión. El compatriota de Norman Lloyd, Neil Davis, reporteó y filmó los combates en el sudeste asiático durante 11 años. Era una leyenda entre los fotógrafos de Vietnam, un maestro para cubrir la guerra. Siempre trataba de llegar al borde de la línea de fuego. Ahí es donde mejores imágenes se pueden lograr. No se puede lograr la espontaneidad en la acción si uno no está ahí. No se puede lograr si uno se queda a 100 metros de los soldados, tratando de cubrirlos con un teleobjetivo. No se les ve el rostro, las expresiones de sus rostros, no se ve la compasión que pueden sentir por el compañero herido o por el enemigo en un momento determinado. Yo quería mostrar todas esas cosas y la única forma de hacerlo era estando en la línea de combate. Y la consigna que debe tener un fotógrafo es: filma y sigue filmando sin importar lo que pase. Al caer Saigón, Neil Davis estaba ahí, filmando el angustioso intento de escapar al baño de sangre que se esperaba cuando los norvietnamitas capturaran la ciudad. La mayoría de los fotógrafos se fueron en los helicópteros que estuvieron saliendo de la embajada de los Estados Unidos. Helicópteros que después fueron arrojados al mar para darles espacio a aeronaves para el transporte de pasajeros. Neil Davis decidió que él no escaparía. Él se quedó en Saigón esperando al ejército conquistador y logrando algunas de las más impactantes filmaciones de la guerra de Vietnam. Yo no creí que habría un gran peligro si sobrevivía a los primeros minutos de la ocupación comunista. Era riesgoso porque podía haber confusión y combate improvisado.
La mayoría de la población había abandonado las calles. Los civiles se habían refugiado dentro de sus casas a esperar. Yo decidí que debería estar en el Palacio Presidencial, así que me fui allá a esperar las tropas. Decidí que no me iba a perder este final de la historia. Durante un momento estuve dudando cuando el tanque se aproximaba. Atrás venía la tropa porque dispararon varias veces para avisar que ya venían y derribaron esa reja. Y un hombre con su arma corrió hacia mí y me gritaba en su idioma, ¡alto, alto, alto! Yo seguí filmando y él se me acercó más y yo ensayé lo que había planeado. En su idioma le dije, bienvenido a Saigón, camarada. He estado esperando para filmar la liberación y lo expresé tan bien, según yo. Y él contestó, ¿eres americano? Y le dije, no, se equivoca, soy australiano. Y los he estado esperando. Él tuvo dudas y luego un grupo se presentó rindiéndose desde el palacio. Él siguió dudando y luego me despachó. Se fue y yo pude seguir con mi filmación. En 1985, Neil Davis estaba filmando un golpe de Estado en las calles de Bangkok. Un acontecimiento menor comparado con las fieras batallas que había sobrevivido tantas veces. Pero este día, los fragmentos de una bomba de tanque impactaron a Davis y a su equipo. Su cámara, que quedó en el pavimento, siguió filmando cuando lo retiraban del lugar. Él ya había muerto y su técnico de sonido murió unas horas después. Neil Davis era un sujeto que realmente lo había visto todo. Y fue una verdadera pena. Todo el mundo lo extraña, pero si hubiera sido en una batalla más formal, creo que él lo habría preferido seguramente a un miserable intento de golpe sin significado. Después de ver a tantas personas muertas, después de ver a tantos civiles asesinados, a tantos niños sacrificados, uno pierde un poco la razón. Y yo bebía constantemente. También pensaba en el suicidio. Y la única razón por la que yo no llegué a él fue porque no quería herir a mi madre. Si tuviera la oportunidad de ser un fotógrafo en Vietnam nuevamente, lo haría otra vez, porque ahora sé el efecto que tuvo sobre el mundo. Me ha llevado mucho tiempo poderme recuperar, pero lo haría de nuevo porque sé que las personas deben ver lo que es la guerra y lo que significa, la imbecilidad que es. El monte Everest, el símbolo del enorme e irresistible reto. Su grandiosidad siempre nos ha hablado de magnificencia y gallardía. Pero el Everest es también un asesino. Más de 60 alpinistas han muerto en él. Muchos más han vuelto maltrechos y derrotados. La primera vez que se conquistó su cima fue en 1953 y después en una segunda expedición, antes de que un equipo norteamericano lo intentara en 1963. Este equipo de 19 tenía un doble propósito: llegar a la cima, pero también filmarla, para realizar un documental que sería el primer programa especial de la National Geographic. Los alpinistas fueron duramente castigados por el inclemente clima del Everest. Temperaturas de 20 grados bajo cero y viento soplando a más de 90 kilómetros por hora. La altura y el frío ocasionaban náusea y jaquecas. Ascender era una dura tarea.
Pensar era una tarea difícil. Operar la cámara, incluso recordar la cámara, era difícil. Y luego, todo empeoró. Al cineasta profesional de la expedición, Dan Dury, se le formó un coágulo que casi le quita la vida. Su ascenso había terminado, pero tirado en su tienda nos dio un curso ultra rápido sobre cómo filmar en la montaña a un par de alpinistas que ahora tenían el trabajo de cineastas. Lud Gjerstad, que hasta entonces nunca había usado una cámara de cine, no lo olvida. Creíamos que iba a morir y él también, así que Dudy sacó unas hojas de papel, nos tomó a Corbett y a mí por el cuello y empezó a dibujar. Creo que eran 18 tomas. Nos enseñaba cómo convertirnos en fotógrafos. Así que tomábamos las cámaras, sin película. Salíamos a operarlas, volvíamos a decirle lo que habíamos hecho y él criticaba nuestro trabajo. El 1 de mayo, el alpinista Jim Whittaker y el Sherpa Gumbu llegaron a la cima fijando una bandera norteamericana, pero tomando solo unas cuantas fotografías. A Lud Gjerstad con la cámara de cine y a su compañero, el fotógrafo profesional Barry Bishop, aún les faltaba mucho para llegar a la cima. Escalar no es la palabra para describir lo que están haciendo ahora. Apenas se arrastran. 5 aspiraciones para dar un paso y luego descansan. Después otro paso. Jadeos y dolor en todo el cuerpo. La mente no funciona bien. Incluso con la ayuda del oxígeno, apenas pueden respirar. Apenas pueden accionar sus pies y, sin embargo, se mueven. La mente se fija con fuerza. El resto del mundo ya no existe. Nada parece importar. Debo llegar así me arrastre. Así que se sigue poniendo un pie frente al otro, respirando tan bien como se pueda, tratando de conservar el mayor calor posible. En la mañana del 22 de mayo lanzan el ataque final. Tan solos como pueden estarlo 2 seres humanos sobre la faz de la Tierra. Y luego, ante ellos aparece una vista que les lleva emoción al corazón y lágrimas a los ojos. Después de 3 semanas, la bandera de Jim Whittaker aún está en su lugar, con sus colores ondeando en el espacio. Estas son las primeras imágenes filmadas tomadas desde la cima del Everest. Lud Gjerstad tenía su cámara sobre la cabeza de su pico y lo que se ve abajo son sus guantes de piel. Ahora llega una andanada de viento y la tierra se cimbra. Lud está a punto de caer, pero se recupera y aprecia todo el panorama. Han obtenido la victoria. Los embarga un gran sentimiento de alegría y de gratitud. Creo que pasamos unos 45 minutos o 1 hora en la cima y todo ese tiempo se fue en filmar. Y para filmar tanto hay que pagar un precio. Barry perdió las 2 primeras falanges de sus meñiques. Y luego, esa misma noche, por un descuido, perdió los dedos de los pies y 2 metatarsos del pie. Finalmente volamos de vuelta a Washington al fin de julio para que nos dieran medallas y todas esas cosas. Fuimos al National Geographic e iban a mostrar película filmada. Yo penetré a la habitación sin prestar mucha atención, solo viendo las grandes fotografías que se habían tomado. Y de improviso, en la pantalla apareció mi filmación. Empecé a llorar. No podía creer que se había logrado. Y luego me vino a la mente la cima. Nunca la había recordado bien hasta que la vi. Y es por la fijación de la mente, que ordena cumplir con la misión y olvidar el resto. Después se va uno a casa. 20 años después, David Brashears llegó a la cima y lanzó una imagen de televisión a un satélite
para ser transmitida una semana después por una cadena norteamericana. 25 años después, en 1988, escenas de la cima fueron transmitidas en vivo por televisión alrededor del mundo. Y así el sueño del capitán John Noel se llevó a cabo totalmente. El capitán Noel fue el primero que llevó cámaras de cine al Everest en las fallidas expediciones británicas de los años 20. Sus filmaciones siguen sorprendiendo a los fotógrafos de la montaña, no solo por su claridad y por su cobertura, sino por el gran esfuerzo que representaron. Transportaba equipo pesado, revelaba la película personalmente en el lugar, trabajando en una tienda de la montaña, filtrando agua de hielo glacial, quemando estiércol para producir calor y calentar sus sustancias químicas. Trabajaba por su cuenta y recibía poca cooperación de los otros alpinistas que no aceptaban bien su presencia, considerando que su cámara era una vulgar intrusión a la pureza de su deporte. Y sin embargo, su filmación preservó la memoria del ascenso e hizo una leyenda de su trágico clímax. Los alpinistas George Mallory y Andrew Irving arrastrándose a menos de 200 metros de la cima antes de desaparecer para siempre. Noel y los demás observando a través de telescopios, esperando ansiosamente mientras una brigada de rescate guiada por N.E. Odell ascendía. Unas frazadas cruzadas sobre la nieve era la señal para los que veían desde abajo, comunicando que no había esperanza. Mallory e Irving habían caído. El primero que vio la señal fue el capitán Noel con su gran lente. La emoción de ese momento hace 64 años es recordada vivamente por el capitán Noel. Tiene 98 años de edad. La zona en que estábamos estaba cubierta de hielo y Odell, cuando efectuó la búsqueda y determinó después de 2 días y 2 noches que los hombres habían muerto, perdidos, se fue arriba y descubrió su tienda. Ahí estaban estas piezas de un cilindro de oxígeno. Luego volvió y nos dio el mensaje con la señal. No teníamos teléfono inalámbrico en esos días, no se conocían. Y puso una señal con las brazadas cruzadas. Y la fotografía que obtuve, la mejor fotografía que logré en toda mi vida, fue un círculo formado por la lente de alto poder a 2 kilómetros de distancia, mostrando las frazadas cruzadas con los hombres apartándose. Me preguntaban, ¿qué es lo que ves? No les podía decir. Estaba apesadumbrado. No les podía decir. Pero verían la señal. Las frazadas significaban que Mallory e Irving habían muerto. Eso era muy claro. Casi 30 años pasaron antes de que el hombre llegara a la cima del Everest. Casi 40 años antes de que Lud Gjerstad cumpliera el sueño del capitán Noel, filmar desde lo alto de la cima. El capitán Noel filmando una gesta heroica sobre la gran montaña. Fue uno de los primeros de su especie. La era de los fotógrafos de películas de acción se estaba iniciando. Él personificó su valiente espíritu aventurero. Hizo una notable contribución a la tradición de los fotógrafos intrépidos.